Un saludo a todos los seguidores de las redes sociales. Estamos aquí desde Adicciones Colombia, nuevamente Pedro, Robert y yo aquí comunicándonos con ustedes. Y bueno, hoy queremos hablar del 26 de junio. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Consumo o Tráfico Ilícito de Drogas. Es una fecha que se conmemora internacionalmente, que aquí tenemos pues unos datos que hablan de que la Oficina de las Naciones Unidas empieza a promover este 26 de junio el tema de la lucha contra el tráfico y consumo de sustancias ilícitas. Y creemos que es una fecha importante para visibilizar esta problemática que, como lo ha dicho Robert en algún momento, es una pandemia. Y entiéndase pandemia cuando hay una enfermedad que está en más de 3 continentes, y son 5 continentes. Y en los 5 continentes hay esta problemática. Quiero contextualizar un poquito, pues, antes de empezar a hablar sobre este tema, y es que realmente el 26 de junio se empieza a conmemorar cuando se hace el desmantelamiento del tráfico de opio en Humen, en China. Sí, que realmente esto lo hizo el señor Lin Sexu. Es de ahí donde nace realmente como tal la celebración y después la Naciones Unidas pues la toma como referente. Entonces, bueno, hoy ese es el tema, vamos a hablar de esta fecha. Le doy paso pues a mis compañeros para que hagan sus aportes. ¿Sí? Y el objetivo es dar una información a toda nuestra audiencia sobre prevención, sobre por qué no hacerlo. Y queremos ir mucho más allá antes de la prevención que debería suceder. Y pues más adelante lo estaremos comentando sobre esto. Así que pues que tenemos este espacio para que podamos aprovecharlo y documentarnos más sobre este día. Y mirando un poquito los registros antiguos sobre el abuso de sustancias psicoactivas, pues en uno de los libros más leídos, que es la Biblia, el rey Salomón en Proverbios 23 habla y da un consejo. Dice, el versículo 31 dice: querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco navegando en el alta mar. Te herirán y no te darás cuenta, te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente: quiero que me sirvan otra copa. Increíble cómo aquí nos habla de ese abuso compulsivo y obsesivo, a pesar de que lo hieren, que se meten en problemas, que su vida es ingobernable. Cuando termina el efecto, en vez de decir, uy, lo estoy pasando mal, necesito cambiar, necesito tomar otro cambio de vida, antes quiere que le sirvan otra copa. Por eso es importante buscar ayuda profesional. Y como decíamos en un video, solo tú puedes, pero solo no puedes. Así que busca ayuda profesional, pues, aprovechando este día y la celebración de este día del no con tráfico Tráfico ilícito de drogas y y abuso el de abuso de sustancias. sustancias. Así que dice Pedro. Bueno, a mí me parece interesante aclarar algo. Digamos de que nosotros ya nos hemos presentado, nosotros ya dijimos cuál es la intención, ya hemos mencionado cuál es la intención que tiene Adicciones Colombia, digámoslo así, en este medio, cuál es el propósito que tenemos en las redes sociales. Eh, digamos que nosotros en este momento podríamos estar saliendo con carteles gigantescos, con platillos y con bombos, de pronto haciendo una celebración, ¿sí? Marchas y creo que están haciendo todo eso. Bueno, pero digamos de que lo importante en este momento es, digamos, un cartel, un platillo, un bombo, una celebración, una marcha, no sé, una camiseta, una estampa, un sticker, un graffiti, no va a resolver absolutamente nada. De la misma manera como no lo va a resolver tampoco ni siquiera esta fecha, porque a fin y al cabo esto es una fecha que en 10 personas lo conoce una, y eso, que si alguna vez ha tenido alguna relación con este tipo de problemáticas. Digamos de que en cierto punto
tal como lo decía Juan Guillermo, a veces nos gusta tirar ciertos factos, como se dice vulgarmente, digámoslo así, que son perlitas o verdades incómodas, cositas que de pronto pueden ser un poco controversiales. En estas cosas a mí quiero empezar relatando. Yo me acuerdo, Juan y Robert, que cuando yo estaba pequeño en el colegio iban personas de la alcaldía, iban personas de la policía a visitarnos y a comentarnos de cuáles eran los efectos de las drogas, cuáles eran las drogas que existían, quiénes vendían las drogas y diciéndonos que afuera de los colegios había gente dando unas pastillitas de colores y que si consumíamos las pastillas al otro día íbamos a coger el costal. Hoy por hoy ese tipo de prevención sobra, ¿sí? Es burda, es vasta. Hoy el conocimiento es muchísimo. Desde temprana edad los muchachos están teniendo muchísimo acceso a todos estos temas en redes sociales y todo este tipo de conocimientos. Incluso se ha vuelto algo que se quiere hasta normalizar y volver hasta comercial en cierto sentido. Pero ¿yo a qué voy? Vámonos más atrás. Digamos de que en este momento ya se sabe que ese no es el tipo de prevención que hay que hacer. Vámonos más atrás. ¿Cuál sería el tipo de prevención? La prevención que yo he escuchado en estos momentos que proponen las entidades gubernamentales y las personas que de vez en cuando tocan este tipo de problemáticas, pero que la mayoría del tiempo se hacen los de la vista gorda, es ofrecerle a los jóvenes del país más deporte, actividades de ocio y lo que le llaman más oportunidades. O ocupar el tiempo libre. O ocupar el tiempo libre. Digamos de que así lo llaman. Yo les hago a ustedes una pregunta. O le hago a Juan Guillermo y a Robert la siguiente pregunta. Juan, ¿vos crees que la solución para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas o para prevenir la adicción pueda llegar a ser brindar deporte, brindar ocupación? ¿Vos crees, Juan? Mira, este tema, como lo contaste y contextualizando un poquito más este registro que hiciste, históricamente, o más bien nuestros padres y abuelos de pronto carecían de información sobre el tema de las drogas y sus consecuencias, ¿sí? Y podíamos hablar que había un problema de falta de información y de prevención. Al presente, al día de hoy, ese no es el problema. Creemos que hay sobreinformación. O sea, el problema de la adicción no pasa por una falta de información, ¿sí? Ya está la información, los jóvenes la conocen, saben las consecuencias negativas e inclusive han visto ejemplos de compañeros, amigos de barrio que empezaron a consumir y hoy están en las calles vueltos nada, pero aún así todo consumen, siguen consumiendo y no hubo una prevención en absolutamente nada. Entonces queda la pregunta como vos la haces, y entonces ¿cuál es? Yo pienso que básicamente realmente dar una pregunta que recoja toda esa información y de una solución, pues no sé si exista. Sin embargo, creemos varias cosas. Primero, no es un tema de ocuparse, no es un tema de tener el que hacer. Sí, la falta de oportunidad, de educación puede desembocar en que algunas personas consuman drogas, pero yo pienso que pasa más por varias cosas, y eso lo estuvimos ahorita hablando antes de grabar el video, y es que hay que enseñarle a las personas, a los jóvenes, a los seres humanos, a aprender a gestionar sus emociones, ¿sí? Cómo lidiar con esta fluctuación de las emociones y los devenires de la vida que suben y bajan, que a veces son buenos o malos, y cómo vivirlos, transitarlos sin usar drogas, porque es que el adicto está en esta situación de la vida misma que sube y baja y todas sus situaciones, pero la enfrenta a través de la sustancia psicoactiva, y esa es la manera en la que sobrevive en este mundo. Ahora, ¿cómo hacer para vivir esto mismo pero sin drogarse? Es como básicamente el objetivo. Entonces hay varias ahí como datos. Primero, hay que aprender a aburrirse, ¿sí? Los jóvenes hoy no saben aburrirse. Hablábamos también de que estos aparatos, pues los celulares, pues es una pantalla, estamos expuestos a las pantallas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay una estimulación en el campo de recompensa y placer, porque lo explicaba una psiquiatra, la doctora, creo que Marian Estapé, decía que
los niños cuando están pequeños, para captar la atención, usan el sonido, el movimiento y la luz. Y las pantallas hoy contienen esto. Esto genera una gratificación inmediata, lo cual lo conecta a uno con eso. Entonces, hoy el desafío es más grande y va más allá de una sustancia psicoactiva. Así que aprender a aburrirse, aprender a gestionar las emociones, a tratar de romper con estos aparatos o diferentes objetos tecnológicos que nos estimulan y crean gratificación inmediata. Pienso yo que ha desarrollado aún más esa dependencia y esa capacidad pues como de adherirse a ese tipo de prácticas, y que seguramente también terminan en sustancias psicoactivas, porque bueno, ya sabemos lo que genera las redes sociales, ansiedad y un poco de cosas. Entonces yo pienso que enfocarnos por ahí va un poco más allá como una de las alternativas para tratar de abordar este tema. Así es, yo creo que recogiendo esto que hemos hablado, primero pues este día representa que es un problema grave. Si no fuera un problema o no fuera un problema sensible que ha tocado a muchas personas, no se celebraría un día internacional. O sea que, pero como decía Pedro, la solo celebración, salir con pancartas, trae visibilización, pero no genera ningún cambio. ¿Qué podría generar el cambio? Pues ir a la prevención, aún más allá de la prevención. Así que ellos consumen, ¿por qué? Porque, como lo acaba de decir Juan, sobreestimulación genera mal manejo de la emoción, mal manejo de la gestión de las emociones. La vida tiene fluctuaciones, necesitamos ser resilientes, necesitamos aprender a vivir la droga, aprender a vivir sin drogas, sintiendo todas estas series de emociones y no anestesiándolas. Y aprender a disfrutar la vida sin necesidad de buscar un químico o sustancia externa para poder divertirnos o pasar un buen momento. Entonces, eso es lo que le enseñamos en hábitos, en conducta, le enseñamos a nuestro cerebro, que es nuestro peor enemigo, porque en el momento en que el cerebro obtiene la sustancia, él va a querer tener o mantener ese momento de placer, porque es un adicto al placer. El cerebro no es adicto a la sustancia, a la dopamina, sí, básicamente. Es adicto a la dopamina, serotonina, y va a querer cada vez más eso sin importar las consecuencias negativas. Sí, y mira que ahorita que decís eso, uno dice, bueno, el cerebro, pero el cerebro no piensa. El cerebro es un músculo que tiene una estimulación, una reacción, un efecto, y él simplemente quiere seguir repitiendo eso que le genera placer. Claro, porque fue creado, o sea, cuando le suministramos sustancias, lo hackeamos, porque el cerebro fue creado para repetir lo que nos produce placer, comer, dormir, tomar agua, superarnos, y por eso lo repetimos, y alejarnos de lo que nos causa dolor. Pero la sustancia produce hasta 100 veces más impacto que comer, dormir, tener relaciones sexuales, superarse. Entonces el cerebro va a decir, yo quiero más estar en ese, o tener esa sustancia dentro de mi organismo, independiente de lo que está pasando exteriormente, eso, y que está pasando afuera, que ya la persona no quiere superarse, no quiere ni bañarse, ni comer, ni dormir, ni trabajar, nada, quiere estar en ese estado. Y de ahí que, por eso decía yo que el cerebro no piensa, porque donde pensara podría evaluar todas las situaciones negativas y decir, bueno, esto me está trayendo consecuencias negativas. Y lo más chistoso es que la parte frontal del cerebro, que es donde uno tiene capacidad de racional de qué es bueno, qué es malo, se nubla, se bloquea. Eso hace la sustancia, o sea que él queda totalmente pues ciego. Sí, el lóbulo frontal se ve atrofiado por el consumo de sustancias psicoactivas y afecta esa parte, y sobre todo algo que creo que ya lo hemos hablado, la toma de decisiones. Por eso un adicto no puede tomar buenas decisiones. Claro, y usted puede decir ahí, mire, cambie, mire, no, él no entiende de qué está hablando. Yéndonos un poquito más adentro de esta situación, a mí me gustaría decir algo que a mí me dijeron en su momento, cuando yo estaba en consumo activo. Me dijeron, si cogiésemos la droga, la sustancia, la dosis, como se llame, y la pusiéramos en el centro de la mesa, la sustancia se queda ahí. Inerte. Mide 5 centímetros y nosotros medimos no se va a mover, 70 y pico. No se va a mover, Juan. ¿Quién va a ir por ella? ¿Quién se la va a meter? ¿Quién, en el caso de que sea un cigarrillo, quién va a ir por la candela y quién lo va a encender? Yo. ¿Qué quiere decir?
Esto se llama Día Internacional contra el Uso Indebido de las Drogas. Pero si hoy alguien pidiera un deseo y que fuera que la droga desaparezca, que todas las drogas desaparezcan de la faz de la tierra, y ese deseo se cumpliera, Juan, si ese deseo se llegase a cumplir y el día de mañana no hubiese ni una sustancia psicoactiva aquí, te lo aseguro, que el adicto mismo buscaría con qué suplirla o con qué sustituir ese uso que le genere la misma cantidad de placer, porque es que el problema no es la droga. O sea, el problema no es la droga, sí, muchas veces se dice, no, es que el problema es la sustancia, es que el problema es el consumo. No, tenemos que aclarar algo. Quiero ser más explícito aún. Haga de cuenta un barro que a usted le sale en la cara. Es que el problema no es esa puntica blanca de materia que usted está viendo. El problema está adentro, la infección está adentro. Haga de cuenta que es la punta del iceberg. Ajá. Ese es el consumo. La enfermedad es la adicción, la punta del iceberg es simplemente la sintomatología, que toda la enfermedad desembocó en el uso obsesivo, compulsivo y egocéntrico de alguna sustancia, pero definitivamente el problema está adentro. Sí. Y yo creo que el deseo no sería que, ese deseo no sería que eliminar todas las drogas, más bien sería que todas las personas aprendan a gestionar sus emociones, tener resiliencia, saber ocupar el tiempo de ocio de una forma productiva. Ese es tener su salud mental. Una persona que tiene una salud mental realmente no va a recurrir a la sustancia, no se va a cuidar, no tiene necesidad. Sí, entonces, ¿qué debemos hacer en nuestra casa? ¿O qué deberíamos hacer? Que va a ser uno de los... Próximamente tendremos un taller para los padres, donde... ¿Cómo alejo a mi hijo de la droga? No es quitándole la droga, no quítate de los amigos, no. Es enseñando desde casa, toma de decisiones, identidad, dominio propio, tener ese tipo de herramientas. ¿Y cómo lo hago? Pues tienes que ir al taller. Es que inclusive las cosas hoy por hoy se invirtieron por completo. Hoy en día el que no consume es el extraño. Claro. El que no consume es el extraño. El más rebelde y radical y revolucionario es el que no consume. ¿Usted quiere ser radical? ¿Usted quiere ir en contra de todo? No consuma. No consuma. Porque hoy por hoy lo normal es consumir. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros los que no consumimos? ¿O es el que no consume el que tiene que aprender a vivir y a convivir en un mundo de consumidores? No, al contrario, o sea, definitivamente nosotros somos los diferentes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el adicto es alérgico a la sustancia. Hay personas que pueden consumir y sí, existen personas que no son pasa funcionales entre nada en absoluto, pero hay simplemente personas que consumen automáticamente. Esto les desencadena una gran problemática que empiezan a aflorar muchas cosas más. Y también, como esto es multifactorial, entonces algunos, aparte de eso, que tienen estructura adictiva, algunos es por un problema emocional. Sociales, un poco de cosas. Claro, entonces tener como la prueba o una, como hablábamos, hágame una prueba de sangre si yo voy a ser adicto a las drogas o no existe, porque es multifactorial. Entonces, levantar personas con una buena salud mental puede ser una garantía a que posiblemente en una buena toma de decisiones va a decir no sigo consumiendo o no lo hago porque no lo necesito y sé cómo divertirme de una forma más saludable. Cuando uno se adentra en literatura de recuperación, cuando uno se adentra en este tipo de literatura como la de Narcóticos Anónimos, cuando uno empieza a leer, se empieza a dar cuenta de datos tales como: nos dimos cuenta que éramos adictos muchísimo antes de consumir cualquier sustancia. ¿Qué quiere decir esto y qué da a pensar esto? Pues de que toda mi problemática desembocó en un consumo dañino de sustancias, pero de esa misma manera mi problemática hubiese podido desembocar en cualquier otra salida. Ludopatía, sexopatía, cualquier tipo de problemática pudiese haber desembocado de ahí en adelante.
Sí, y mira que ahorita como hablabas del tema de desaparecer las drogas o de que si no existieran buscaría el ser humano una manera Reemplazar. de reemplazarla, de evadir o inclusive de generar ese placer al que realmente somos adictos, el cerebro quiere. Porque es que es la vida del hedonista, ¿no? Que filosóficamente los hedonistas son aquellos que quieren vivir la vida a través del placer y piensan que la única manera de disfrutar la vida es a través del exceso y de los placeres, ¿sí? Eso es algo que en su momento, en los años 70, pues se hablaba mucho de vivir una manera de vida así. Pero mira que históricamente la vida del ser humano, desde sus inicios hasta el día presente, hasta hoy, ha estado atravesada por las drogas. Eso lo podemos ver cuando, muchísimo antes de que existiera este fenómeno social y de salud pública, los indios y las culturas prehispánicas utilizaban las sustancias psicoactivas para generar placer, también para conectarse con una deidad, recibir revelación y hacer unos ritos espirituales y culturales propios de sus contextos, pero siempre ha existido el consumo de sustancias psicoactivas. O digamos así, siempre han existido las sustancias, pero no el abuso. Claro, y después, ellos no lo hacían, eso, no lo hacían de que ¿qué vamos a hacer? Sí, se tenían un marco como para hacerlo y no se salían de ahí. Pero después aparecieron ciertas problemáticas, sobre todo cuando se empieza a conformar la sociedad con todas sus dinámicas y la industrialización y que vos tenés que obedecer unos roles sociales. Estos roles sociales generan una presión y bueno, las sustancias empezaron a jugar un papel importante para poder pues como sobrellevar esta carga. Pues me gustaría que mencionaras ahí desde la retrospectiva que tiene el psicoanálisis del toxicómano o desde la toxicomanía, ¿cómo ve el psicoanálisis esto? Sí, claro, la mirada del psicoanálisis cambia un poco y por lo menos se desenmarca de la psicología tradicional, que es la que todos conocemos, que en los centros de rehabilitación utilizan, que es la psicología cognitivo-conductual, donde simplemente busca cambiar una idea irracional o un comportamiento autodestructivo por otro. ¿Sí? Básicamente como programar, lo cual en mi concepto muy personal pues no creemos que sea como lo más efectivo, por decirlo así, dado que el tema de programar es como un robot, ¿sí? Ya estamos programados y ahora dice que desprogramémoslo para volverlo a programar. Nosotros le apuntamos a la elección de la persona libre y para esto pues hay muchas teorías y no voy a ahondar mucho en el tema. El psicoanálisis trata o entiende que el ser humano primero está atravesado por la palabra lo configura. Hay una castración del falo y bueno, un poco de teorías, pero lo básico está ¿dónde? Es que la persona o el adicto o el toxicómano realiza una pregunta que no la puede hacer, por eso se droga. El adicto sufre, pero no sabe por qué sufre. Lo que se le busca es darle un nombre a ese sufrimiento para que por lo menos pueda hacer la pregunta de la manera correcta y él mismo poder dar una solución o llegar a una conclusión pues de que no necesita drogarse, ¿sí? Y romper con ese patrón que se repite y se repite y se repite como un bucle, ¿sí? Lo va a seguir repitiendo porque es el deseo realmente el que lo empuja, pero este deseo va más allá del placer, pasa a un dolor, ¿sí? Entonces reconfigurar ese tema o por lo menos entender este fenómeno de la adicción y la toxicomanía es complejo y desde ahí pues se hace una mirada. En últimas, para ir cerrando el tema, queremos decir que excelente el 26 de junio visibiliza una problemática que no sé si sea necesario visibilizarla porque desde que yo me levanto salgo a la calle, veo gente tirada en el piso, drogándose por aquí, jóvenes, de todos lados. Yo pienso que no hay que visibilizarlo, todo lo conocemos, no pasa por visibilizarlo, pero más bien el llamado es a la sociedad civil. Se cree o se tiene la falsa idea de que es el Estado el que tiene que atender esta problemática y toda la responsabilidad va sobre el Estado. Pero nosotros creemos que no es así. Es una responsabilidad de la sociedad civil que involucra a todos los agentes de una sociedad a hacerse partícipe de la prevención e inclusive de la recuperación. ¿Sí? No es un tema solo del Estado, claro que debe ayudar, que obviamente, pero ¿dónde están los demás agentes que hacen parte de la sociedad? ¿Por qué hemos delegado la crianza de nuestros hijos, la educación y todo a la institucionalización y al Estado y la persona se ha quitado la responsabilidad a las familias y los sujetos de hacer esta labor que les pertenece a ellos? Entonces el llamado, pienso yo, que es ahí a involucrarnos todos en esta lucha que va más allá del 26 de junio, hoy es 26 de junio, mañana es 27 y entonces
y el 28, ¿y qué pasó entonces con el problema de drogas? Y el 27 y el 28 hay una persona que está consumiendo por Hoy primera 26. vez. Hoy 26. Mientras hablamos hay de una esto, persona que está consumiendo por primera vez. se está conociendo, está sufriendo, entonces es un tema bastante complejo, que nos gustaría tener una respuesta para todo eso, pero no la tenemos realmente. Sin embargo, lo que queremos hacer son unas aproximaciones para tratar de pronto de pensarnos o hacer pensar a las personas sobre cómo nos podemos vincular como una sociedad articulada para poder enfrentar este problema. Perdón, aclaro algo, y esto tampoco es un secreto para nadie. La batalla contra las drogas la vamos perdiendo. Eso está claro, ahí no hay ninguna duda. Nosotros, la sociedad no está ganando la batalla contra, la vamos perdiendo y por 10-0. ¿Sí? Creo que Adicciones Colombia quiere aportar esto trayendo información, un modo de pensamiento en medio de este océano de incertidumbre y de personas que también van aportando asertiva o no asertivamente. Y como les dije ahora, próximamente, ¿cómo podemos aportar? Pues tendremos unos talleres, tanto presenciales como virtuales, para que puedan enriquecer sus conocimientos prácticos y puedan generar cambios en su familia, en esa persona, o la persona que está en este flagelo pueda también generar cambios y buscar la ayuda de una forma asertiva. Perfecto, así es. Digamos de que lo que buscábamos era dar como varios puntos de vista, ¿no? Porque alternativos, ¿no? Esto sí, es como un intento desesperado por decir algo. Sí, definitivamente, porque pues digamos que aunque lo que nos une a nosotros tres es, digamos, como este tema de las adicciones, como nuestro nombre lo indica, Adicciones Colombia, es este tema de las adicciones, de la farmacodependencia, de querer pasar el mensaje y todo este tema, pues digamos que cada uno de nosotros tres tiene una vida completamente distinta. Una vida completamente distinta que corresponde a una forma de pensar totalmente distinta, a unas creencias totalmente distintas, y venimos aquí es como para poner un punto en común, o sea, desde varias perspectivas. Hay algunos aquí que tenemos hijos, otros no, desde varios puntos de vista, diferentes edades, diferentes épocas, diferentes situaciones de vida, pero al fin y al cabo el tema es uno solo. Sí, ese es el tema que nos trae y bueno, eso es pues como lo que queríamos aportar. Información simplemente que los ponga a pensar si seguramente o de pronto a comprometerse en esta lucha. Todos están invitados a formar parte de este ejército que quiere luchar contra el fenómeno de las adicciones. Así es. La frase estuvo letal. ¿Sabes qué estaba pensando? Ejército. ¿Sabes qué estaba pensando? Podemos